Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. ¿Cómo puede darnos su carne a comer? Unos murmuran sin poderlo comprender, mas Él les dice: quienes no coman mi carne y quienes no beban mi sangre, vida eterna no tendrá. Señor, tu palabra es siempre viva, fuente de alegría, de gozo y esperanza. Por eso en esa mañana, Señor, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y te tributamos en este día todo el honor y toda la gloria, porque nos hemos dado cuenta que siempre has estado a nuestro lado. Queremos pedirte, suplicarte e implorarte que nos regales tu santo y tu divino Espíritu, que nos cubras y nos protejas con tu sangre preciosa frente a la insidia del enemigo, y permite, Jesús, que tu palabra siempre nos guíe por el camino de la vida. Queridos hermanos, vamos a compartir hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versos 52 al 59, y ya estamos concluyendo prácticamente ese discurso del pan de vida de ese capítulo 6 del evangelista San Juan, en donde el Señor una vez más ratifica que Él es el pan de la vida y que su sangre también se convierte en generador de existencia, de vida en nuestra vida. Y por eso que sea precisamente el Evangelio de San Juan el que hoy nos ilumine en la reflexión personal que vamos a realizar. El texto dice que en aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien de ellos coma y beba permanecerá en mí, yo en él. Este Evangelio de Juan nos va entronizando poco a poco en el misterio eucarístico, en la Eucaristía, en la presencia viva y real de Jesús en este sacramento. Sin embargo, hay varios elementos que podemos rescatar, y el primer elemento para nuestra comprensión e interpretación del texto es precisamente la afirmación que el Señor hace hoy, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí hay un imperativo. El Señor está hablando de manera clara. Pero antes de eso, la afirmación de Jesús y lo que Él venía insinuando significaba un escándalo para los primeros oyentes. Y se preguntaron: ¿pero cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahí es donde el Maestro inmediatamente responde de manera clara y les dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en vosotros. No tienen vida en ustedes. No tiene vida en ti. Miren lo interesante que el Señor siempre está conjugando. No es solamente en ti, es en ustedes, en vosotros, en todos nosotros. Ahí ya el Señor empieza a manifestar un carácter comunitario de la Eucaristía. La Eucaristía celebrada y vivida siempre en comunidad
porque es la Eucaristía la fuerza de la comunidad. Es la Eucaristía la que constituye y la que construye la iglesia. Pero también aquí descubrimos en ese texto de Juan que hay un misterio revelado. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús, una vez más, frente al escándalo de muchos por decir que Él es el que sacia la sed y Él es el que calma el hambre del hombre, viene a ratificar una vez más y a decir: es que mi carne es la comida que ustedes están necesitando. Y mi sangre siempre será la bebida que sacia la sed. Definitivamente, Jesús, que se manifiesta como pan de vida, es un alimento que genera vida. Pero al mismo tiempo, Jesús es un alimento que genera comunión. Y aparte de generar comunión, Jesús está generando eternidad. Es un alimento que nos da vida y vida en abundancia, y que por lo tanto es el preludio, es la entrada a nosotros participar, vivir y degustar la eternidad. Es fascinante el Maestro. El alimento de Jesús entonces es un alimento que genera vida, que genera comunión y que genera también eternidad. Pero esa vida, esa comunión y esa eternidad nosotros la vivimos ¿dónde? La vivimos en comunidad, la vivimos en familia. Por eso en toda comunidad cristiana la Eucaristía es el elemento central. La Eucaristía es la fuerza. Por eso no basta solamente con ser invitados, es necesario comer. Y a mí me agrada y me llama poderosamente la atención en este texto cómo el Señor en todo este capítulo 6 está regresando y está retornando siempre a lo mismo, en que Él es el alimento que da la vida. Pero es un alimento para vivir en comunidad. La Eucaristía no es una obra de teatro, la Eucaristía no es una simulación. La Eucaristía mucho menos es simplemente una santa cena donde se da un pan, no. Es el Señor que se hace presente, es que es Jesús. Y nosotros a veces peleamos y discutimos contra esa afirmación, pero es que es la realidad. ¿Por qué el Señor insistir tanto? ¿Y por qué los acontecimientos tan fuertes de Jesús estuvieron antecedidos y precedidos de la Eucaristía? ¿Por qué cuando el Maestro regresa al Padre, la Eucaristía era ese factor determinante, era la fuerza, era el ánimo, era el dinamismo de la comunidad cristiana? Y por todos los siglos y por todo el tiempo, la Eucaristía ha significado para la comunidad cristiana la fuerza, donde el Señor se hace presente. Pero para vivir consciente y participativamente esta Eucaristía y esta celebración, debemos tener dos elementos bien claros. El primero, es necesario la escucha, y por eso existe una liturgia de la palabra. Vamos a escuchar la palabra en la cena. En la comunidad y en la asamblea se escucha la palabra. Y una vez escuchada la palabra, atendiendo a las palabras de Juan en el prólogo: y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo carne, pasamos a un segundo elemento, que es: después de escuchar tenemos que comer. Por eso no basta solo con ser invitados, es necesario alimentarnos del pan que da la vida. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el cuerpo entregado y la sangre derramada para la salvación de todos nosotros. Esto no puede ser simplemente una doctrina simplemente pensada, y no puede ser piadosamente aceptada. No solamente es eso, esto supera eso. Esto supera una doctrina bien pensada y una doctrina piadosamente aceptada. Porque es que aquí estamos yendo a lo más profundo de la vida cristiana, en que Jesús se hace vivo, real y presente en la Eucaristía. ¿Y qué pretende el Señor? Alimentarnos. En este tiempo donde muchos de ustedes no tienen la posibilidad de alimentarse de Jesús por las situaciones que estamos viviendo, en esa comunión espiritual sigamos pidiéndole al Señor que nos regale un deseo profundo por comulgarlo, pero también en este instante que nos regale la gracia de ser comunión para los demás, que donde esté un cristiano sea generador de vida, de comunión y de eternidad,
y que también nosotros podamos ser para los demás pan partido, que aquellos que nos vean descubran a Cristo que se entrega, a Cristo que ama, a Cristo que es misericordia, que aquellos que nos vean a nosotros descubran la alegría de ser iglesia y la alegría de ser comunidad. Que el Señor en ese día te bendiga, te sostenga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mí yo he. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.